Buenas noches, amigos. Dicen los entendidos que España ha aportado a la cultura universal tres grandes personalidades que vienen de la literatura. Y esas tres grandes personalidades que luego han influido en la literatura mundial son el Quijote, Don Juan y la Celestina. De la Celestina, si Dios quiere, os hablaré la próxima semana. Del Quijote en cuanto pueda, porque eso lleva mucha preparación. Pero hoy vamos a hablar de Don Juan Tenorio. Y es que son tres personalidades tan logradas por sus autores que implican una manera de ser muy concreta del hombre de todos los tiempos. Y por tanto, todos ellos pueden ser ejemplares a imitar o ejemplares de los que huir. Vamos hoy con Don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio, hasta hace bien poco, se representaba todos los años en la televisión española, precisamente la Noche de los Difuntos. Y es que es una tradición muy española. Don Juan Tenorio nació de las manos del pensamiento, del criterio de uno de nuestros grandes del siglo de oro, de Tirso de Molina. Había algún romance antiguo que hablaba de estas cosas, pero fue Tirso de Molina, Gabriel Téllez, el fraile que murió en Almazán cuando era el prior de los mercedarios de Soria. Pues bien, Tirso de Molina aprovechó las ideas de aquellos romances para hacer la creación de un personaje absolutamente completo en sus actitudes humanas, completo en su malevolencia, completo en sus desórdenes. Claro, estamos hablando del siglo de oro, y en el siglo de oro, Tirso de Molina, con esta obra genial por el planteamiento, la psicología de los personajes, etc., quería demostrar que qualis vita finis ita, se muere como se vive, y en consecuencia Juan Tenorio, que es un perverso, un hombre sin conciencia, que representa algo así como el materialismo llevado a los extremos de un amor incontrolado, del robo, de la muerte, etc. Quien así vive, en definitiva, tiene que acabar mal, morir y condenarse. Eso, Tirso de Molina, es lo que pretendía con su obra cuando escribió El burlador de Sevilla, que es como se titulaba. Pasarán los siglos y un buen día a este poeta de Valladolid, que es José Zorrilla, un amigo le dice: mira, sabes que soy actor de teatro, pero me he quedado sin obras que representar. Hazme tú algo. Y Zorrilla se comprometió y en 20 días escribió los cientos y cientos de versos que hay en el Juan Tenorio. Es un hombre, José Zorrilla, repito, que había nacido en Valladolid el año 1817 y que murió en Madrid en 1843. Dicen que era bajito de estatura, no de muchos ademanes valientes,
pero sí de una soltura poética que era capaz de llevar una conversación en verso. Es más, el año 1848 fue elegido académico de la lengua. Tardará más de 30 años en tomar posesión de su sillón, pero el día que tomó posesión del sillón de la Academia de la Lengua, lo hizo con un discurso todo en verso. Pocos años después, en Granada, será declarado poeta nacional. Es el hombre al que la rima, la palabra, le sale de tal manera que realmente por miles y miles se cuentan sus poesías. Sus poesías dedicadas a sus muchas amantes. Sus poesías dedicadas al teatro, como es el caso de don Juan Tenorio, en nuestro caso el tema de hoy nuestro. Zorrilla, muchas veces, ya de mayor, decía unos versos que eran terribles. Yo nací como una hierba maldecida al borde del sepulcro de un malvado. ¿Qué quería decir? Bueno, Zorrilla había nacido en Valladolid en una familia muy tradicionalista. Su padre quería que estudiara leyes, pero un buen día nuestro José abandonó las leyes y abandonó su casa y se fue a Madrid. En Madrid enseguida vieron sus amigos que era capaz de escribir versos o de inventarse un poema. Y ocurrió que por aquellos días, cuando él tenía unos 20 años, se suicidó el gran talento de la literatura de entonces, que era Mariano José de Larra. Lo enterraron y un amigo le pidió que leyera unos versos. Zorrilla, pensando en su padre tan de derechas y que además estaba en aquel momento encarcelado, no era propio que él leyera el poema. Lo escribió y le dijo a su amigo, el que lo encargaba, léelo tú como si fuera tuyo. Pero en el entierro de Larra, naturalmente, estaba la flor innata de la cultura y de la literatura española, entre otros Espronceda, que era el ídolo de José Zorrilla. Quedaron alucinados con aquel poema que leyó a la muerte de Larra e inmediatamente lo acogieron en el círculo de escritor y poeta con todos ellos. No le acompañó mucho la suerte en la vida, porque a los 22 años se tuvo que casar con una mujer que tenía 38 años. Todo empezó porque esta señora, viuda, tenía un hijo muy aficionado a Zorrilla. Lo invitó a casa, se hicieron amigos y venía un niño muy próximamente y por eso se tuvo que casar. Nació una niña que a los 3 meses de nacer se murió. Zorrilla no aguantaba a esta mujer, que era además súper celosa, tan celosa que no le dejaba escribir teatro para que no tuviera que estar alternando con las artistas del teatro. Entonces él vio que su única solución era huir. Huyó a Francia, huyó después a México. Se mantenía a base de sus admiradores
o a base de hacer recitales de poemas suyos, reuniendo gente, etcétera, etcétera. La verdad es que el rey que entonces gobernaba en México lo nombró director del Teatro Nacional y así allí permaneció hasta que murió su mujer. Muerta su mujer, regresó a España y ya con toda libertad se puso a lo que más le gustaba. Le gustaba mucho hablar en verso, le gustaba decir cosas muy bonitas. A veces quien habla tan fácilmente en poesía hace una poesía que como poesía lírica diríamos que está un poco hueca o vacía, pero aún así en determinados momentos logró una altura de los grandes poetas. Pero lo que a él más le gustaba era recoger las leyendas del pasado y convertirlas en teatro o leyendas escritas en verso. Entre las obras que entonces eligió y que incluso las pasó al teatro, podríamos distinguir una que se titula El puñal del godo, que es el caso de don Rodrigo, el último rey español que ha perdido la batalla de Guadalete y ha venido la invasión musulmana sobre España. Entonces este don Rodrigo se va a hacer penitencia porque cree que ha sido culpa suya a una cueva y un buen día aparece en la cueva el que fue el verdadero traidor que vendió España a los musulmanes, don Julián. Inmediatamente se conocieron, se pelearon, ganó don Rodrigo. Pero entonces se sumó a las tropas españolas que intentaban la reconquista de España. Eso sí, absolutamente desconocido. Dicen los historiadores que es una pura fantasía de José Zorrilla. Otra de sus leyendas famosa es la que se titula A buen juez, mejor testigo. Y es que se trata de una pareja de novios que delante del Santo Cristo, él le promete a ella que tiene que marcharse, pero volverá a buscarla para casarse con ella. Pasa el tiempo, él se va, pero cuando vuelve ni le mira a la cara. Entonces ella recurre al juez, me prometió matrimonio. ¿Y qué testigos tiene? Lo hizo ante el Santo Cristo de la Vega. Y allá se fue el juez y le preguntó el juez a Jesucristo, ¿dice verdad esta chica? Y el Santo Cristo, para asegurar que decía la verdad, descolgó una mano de la cruz y la puso en el hombro de ella, lo que significaba que era a buen juez el mejor testigo. Podríamos contar también más pequeños teatros de José Zorrilla. Por ejemplo, el caso de la tornera indiscreta. Es el caso de una monja que es la portera de su convento. Eso sí, parece una leyenda que lo hubiera escrito Berceo, porque tiene todas las características sobrenaturales que en aquel tiempo de Berceo él manejaba en sus poemas. Pues bien, esta tornera, un día, una flaqueza, se enamora y se va con un hombre. Al poco tiempo se da cuenta de que ha hecho mal y vuelve al convento. Y resulta que en el convento nadie ha notado su ausencia porque la Virgen, de la que era tan devota, había estado sustituyéndola
como si fuera la misma portera. En fin, vamos a pasar ya a hablar algo de nuestro Tenorio, que el tiempo en televisión es oro y se nos va pasando demasiado deprisa. El Tenorio es una obra que, como os he dicho antes, El puñal del Godo, que lo he citado antes y lo he contado, lo escribió en un día. El don Juan Tenorio lo escribió en 20 días para darle la obra a su amigo para que tuviera algo que representar. Está dividida en dos partes que van a suceder en 2 noches. La primera parte, una noche, 5 años entre medio y luego otra noche. En la primera noche encontramos que en lo que nosotros llamaríamos en el bar, pero entonces llamaban la hostería de Butarelli, hay concertada una cita. 2 malhechores bien reconocidos por su mala fama habían prometido hacía un año apostar a ver quién era el que con más fortuna hacía más crímenes y era mejor afortunado para huir de la justicia. Es el caso, pues, que viene un señor todo embozado y se sienta, porque ha cumplido el año, en la mesa reservada para estos señores. Está escribiendo una carta y en esa carta dice: «¿Cuál gritan esos malditos? Pero mal rayo me parta si en acabando esta carta no pagan caros sus gritos». Y sigue escribiendo su carta. Momentos después aparece también embozado y sin que nadie sepa quién es, y se coloca en el rincón un señor que parece mayor. Momentos después, otro señor que se coloca en otro rincón también embozado. Y momentos después, justo cuando se están cumpliendo el año del compromiso, aparece el otro señor. El otro señor es Luis Mejías. El primero era don Juan Tenorio. Hemos de decir que cuando le encargó su amigo que hiciera una obra de teatro, inmediatamente a José Zorrilla se le ocurrió inspirarse en el burlador de Sevilla de Tirso de Molina, pero no llega a la profundidad de Tirso de Molina, pero en cambio añade 2 personajes y una sucesión de acontecimientos tan bien tramados que es una obra que resulta absolutamente imperecedera. Es el autor que más ha llegado al pueblo con su don Juan Tenorio. Pues bien, se sienta en aquella mesa principal también el que viene embozado. Se descubren y se reconocen, don Juan Tenorio y don Luis Mejía. Ha de leer cada uno lo que tienen anotado para ver quién ha sido el más bandolero, el peor de los dos. Resulta que leyendo los detalles, don Juan ha hecho, don Juan Tenorio, 32 muertos y 72 conquistas de mujeres. Don Luis lee su carta, su nota, y sale un poquito más bajo. No 32 muertos, sino 27. No 72 conquistas amorosas, sino 56. Pero lo grave es que don Juan añade: «Pero me faltan 2 que quiero cumplir esta noche, y es burlar a una novicia de un convento y quitarle a mi amigo», y lo señala a don Luis Mejías, «la novia con la que se va a casar mañana».
En esto llega la policía, los detiene a los dos y cae el telón del primer acto. En el segundo acto vemos las dudas que tiene don Luis Mejías porque no se fía de nuestro don Juan. Ha dicho que le va a quitar a doña Ana, que es la novia con la que mañana se va a casar, y don Luis se le ocurre querer meterse en la casa de doña Ana, pero claro, eso es improcedente. Si se va a casar mañana, no es propio que pase la noche ya en su casa. Bueno, pues logra al menos que uno de los sirvientes de la casa esté muy en vela para que don Juan no pueda hacer lo que ha prometido. Claro, nos preguntamos, ¿pero no estaban en la cárcel? Hace 10 minutos los habían encarcelado, pero como dinero tienen todo el que quieren y más, don Luis, ha sobornado al carcelero y le ha dado la libertad y se ha venido corriendo a ver cómo defiende a su novia de don Juan. Don Juan, por su parte, también ha comprado a los jueces y le han dado la libertad. Se encuentran los dos en la calle y, sin decir nada, don Juan y sus acompañantes vuelven a apresar, ahora por su cuenta, a don Luis Mejía. Pero han oído cómo don Luis y doña Ana, por la ventana, hablaban de que a las 12, y la criada mejor, que a las 12 se verían justamente con su dueña. Se llevan pues preso a don Luis Mejía y todo ya son facilidades para don Juan para burlarse a las 12 de doña Ana. La frase de don Juan será: a las 9 en el convento. He dicho a las 12, no, era a las 10. Y a las 10 con doña Ana. Así pasa el segundo acto. En el tercero vemos que doña Inés es una monja, no es monja aún, es una jovencita toda pura inocencia, pero tiene como cuidadora dentro del convento a una tal Brígida que esa todo lo hace al servicio de don Juan. Entonces, en nombre de don Juan, Brígida le entrega a doña Inés un libro de oraciones, pero en el libro de oraciones va una carta. Es la carta amorosa que don Juan le escribe a doña Inés para conquistarla. Vamos a ver si la logro encontrar por aquí. Dice la carta de don Juan: doña Inés del alma mía, luz de donde el sol la toma, hermosísima paloma privada de libertad, si os dignáis por estas letras pasar vuestros lindos ojos, no los tornéis con enojos, sin concluir, acabad. Inés, alma de mi alma, perpetuo amán de mi vida, perla sin concha escondida entre las algas del mar, garza que nunca del nido tender osaste el vuelo, etcétera, etcétera. El hecho es que doña Brígida le hace a Inés leer la carta de don Juan. Y cuando ella empieza a dudar, pero es que me está ganando el corazón esta carta, yo no había pensado nunca en esto. Doña Brígida hace todos los posibles para convencerla de que eso es amor. Y entre tanto, cuando acaba la carta, aparece don Juan, que antes ha recibido de doña Brígida la llave del jardín del convento para entrar y por la tapia subir hasta donde está doña Inés.
Doña Inés, al verlo y al ver que él la quiere apresar, se desmaya. Cae el telón, pero doña Inés queda en brazos de don Juan. Pasamos ya a la última parte, al último capítulo de la primera parte, y es cuando don Juan aparece ya con doña Inés en una finca, en una casa que tiene junto al Guadalquivir. Allí, don Juan otra vez le vuelve a decir aquellos versos tan conocidos. A ver si los encuentro por aquí. No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Esta aura que vaga, llena de los sencillos olores, de las campesinas flores que brota esa orilla amena, esa agua limpia y serena que atraviesa sin temor la barca del pescador, etcétera, etcétera, va enamorando a doña Inés, que no sabe más que decirle: don Juan de mi alma, me has robado el corazón. O ámame o mátame porque te adoro. Oyen pasos y entonces la encierra en una habitación. El que viene es don Luis Mejías, que viene a vengar lo que don Juan ha hecho con la que se iba a casar con doña Ana. Se pelean, pero viene alguien y suspende la pelea. El que viene es don Gonzalo, el padre de doña Inés, ante el cual don Juan se pone de rodillas y le pide con todos los respetos el amor de doña Inés. Pero él sabe que es un bandolero y no puede poner en manos de un bandolero a su hija. Se niega, se pelean, lo insulta y don Juan dispara y mata a don Gonzalo. Continúa la pelea entonces don Luis y don Juan asesina de una estocada a don Luis. Pero entonces llega la guardia y él se tira por el balcón pronunciando aquellos versos que también son impresionantes. Llamé al cielo y no me oyó, y pues sus puertas me cierra, de mis pecados en tierra, responda el cielo y no yo. Y se tira por el balcón y cae el telón. Así acaba la primera parte. La segunda parte es fantástica, porque va a ocurrir 5 años después. Viene don Juan Tenorio a Sevilla. Se ha llevado en el corazón a doña Inés. Es más, desde que ha visto a doña Inés, se ha desarmado como conquistador, como vicioso, como ladrón, como asesino, y viene a Sevilla sabiendo que doña Inés ha muerto. Se acerca al cementerio y resulta que el cementerio es la casa de su padre, que ha sido derruida para construir un panteón en el que están enterrados las víctimas de don Juan: don Gonzalo, doña Inés, don Luis y el padre de don Juan Tenorio. Entonces él habla con el escultor que acaba de hacer sobre cada uno de ellos una escultura. Entonces vienen sus amigos, se han enterado de que estaba y vienen a hablar con él. Hablan y les cuenta su historia y los invita a cenar en su casa. Pero antes de irse del cementerio, a la vez que a ellos los invita,
venid a cenar a mi casa, le dice al comendador, y tú también estás invitado. En el segundo cuadro de esta segunda parte, están cenando, ha contado ya toda su historia, y aquí hay una duda. Don Juan cree que algo extraño está pasando, porque se oyen unos golpes en la puerta de la casa, al momento más cerca de ellos ya en la habitación, y por último, que entra por la pared el propio comendador, don Gonzalo, que entra para decirle a don Juan, aprovecha el tiempo que te queda de vida, que no es más que un día. Entonces, como os decía, don Juan piensa que es una broma que le han gastado sus amigos. Sus amigos, por el contrario, piensan que es una broma que les ha gastado don Juan. Salen a pelearse a la calle y uno de sus amigos mata a don Juan. Y con esto llegamos al último capítulo de la obra. En el último capítulo de la obra vemos a don Juan en el cementerio hablando con doña Inés. Doña Inés le dice, don Juan, ofrecí mi vida a Dios para que tú te convirtieras, para que tú dejaras esa vida de vicio, para que tú entraras en razón. Se oyen que tocan a muerto. Don Juan pregunta, ¿por quién tocan? Por ti, que ya estás muerto. Se oyen los cantos funerarios de un entierro. ¿Por quién cantan? Por ti, que te llevan a enterrar. Ven pasar un entierro. ¿Quién van a enterrar? A ti. Y entonces doña Inés le dice, don Juan, mira, Dios me ha condicionado que si tú te conviertes, nos salvamos los dos, pero si tú no te conviertes, nos condenamos los dos. Y entonces don Juan, recapacitando sobre su amor, piensa, el amor me lleva a Dios. Yo creo en el Dios de la misericordia. Perdóname, Señor, mi vida. Y en ese momento muere. Y la última frase de todo el Tenorio será famosa porque dice don Juan, el Dios de la clemencia es el Dios de don Juan Tenorio. Bueno, a grandes rasgos, amigos, os he contado una obra genial, como veréis, muy llena de actividades, pero lo bonito es leerla y saborear. Yo os he leído el principio de algunos de los poemas que más llaman la atención. Buscadla en la biblioteca y pasad un par de días o una semana leyendo a poco las palabras de José Zorrilla en don Juan Tenorio. Buenas noches y hasta el próximo día.